secreto de ayer contigo, hablamos de OVNIs en África. ¿Te acuerdas, Manuel, que también tuvimos un minuto porque estábamos contigo siguiendo el paso, estábamos siguiendo el vuelo por toda la Tierra de ese satélite chino? Ya sabemos dónde ha caído, ¿no? Sí, cayó afortunadamente en pleno océano sin causar ningún tipo de sorpresa, pero a nosotros nos hizo la raya al medio cuando pasó por aquí, ¿eh? Sí. Oye, pero ¿de verdad que no cayó en Sol? Porque a alguno parece que le afectó la cabeza un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que estamos... Debe ser la onda electromagnética que genera el satélite que nos está afectando un poco a todos, porque yo entiendo las ganas de salir, de divertirse, lo entiendo perfectamente, pero mira, para los gallegos, que precisamente antes de ayer se confinaban varios municipios, varias poblaciones de Galicia por brotes puntuales, aislados, pero que están. Sí, pero bueno, eso ha ocurrido desde hace varios meses en Galicia. Claro, pero que hay más de 500 casos, confinamiento. Perfecto, pero que hoy te confinen y al día siguiente veas a todo el mundo por las calles como si el virus hubiera desaparecido a las 12 de la noche por decreto de Moncloa, ya no hay virus. Pues hombre, es un poco absurdo. Claro, es que algunos han confundido el fin del estado de alarma con el fin de la pandemia, y esa es la equivocación. Juanjo Sánchez Oro, que también está con nosotros. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Y muchas noticias y muchas informaciones. Vamos con todas ellas. Hoy vamos a ponernos un reto. En la próxima hora y media que vamos a estar con vosotros en esta tertulia, vamos a intentar comentar más o menos unas 30 informaciones. Mado Martínez, tiene segundo y medio para comentar esto tan llamativo de los maletines. Bueno, segundo y medio es una broma, ¿eh? O sea, ¿a que te lo digo en un minuto y medio? No, pero venga, dímelo en dos. Venga, maletines. Noticia misteriosa, detectivesca, bizarra y curiosa, recién llegada desde Chiclana, Cádiz, donde están apareciendo unos enigmáticos maletines con ordenadores y mensajes religiosos en varias casas. O sea, tú sales a Portal y dices, oye, ¿un maletín? ¿Será una carta de Antrax? ¿Será una bomba terrorista? ¿Qué haces? ¿Lo abres? ¿No lo abres? Tal. Total, que lo abres y dentro hay un portátil junto a un mensaje religioso. Y la mayoría de los vecinos lo han entregado a la policía, yo creo que probablemente asustados, temiendo que se trate de algo, obra de algún pirado o algo así, por el mensaje profético, bíblico que además contiene. Y algún vecino de la zona incluso ha bromeado diciendo que se trata de alguien que tiene dinero y quiere apoyar a la gente que no tiene ordenador. La cosa es que la Guardia Civil, la verdad es que no tiene ni idea, pero no ven que exista ningún delito en esta acción. Llevan un ratón, una alfombrilla, un cargador y un papel con un número que tiene súper intrigados a los vecinos. ¿Qué número? ¿Siempre es el cada mismo? Uno tiene un número distinto. Vale. No, cada uno tiene un número distinto. Entonces no se saben si es una obra altruista, un experimento, un juego, una broma, un trastorno de personalidad. ¿Qué hay detrás de los misteriosos maletines que están apareciendo en Chiclana? Bueno, es que la verdad es que es muy llamativo, porque en la imagen, o sea, un ordenador que cuesta un dinero, bien empaquetado, con una carta, con un documento, con una información y con un texto profético, bíblico, es la cosa muy rara, ¿eh? ¿El mensaje qué es lo que pones? O sea, ¿viene en español o viene en algún otro idioma? Sí, es un mensaje español y son textos proféticos bíblicos. Ajá. Pero no ha trascendido exactamente además, la frase. No, y además llevan un número cada uno. Pero el ordenador es totalmente funcional, son portátiles, llevan todo su alfombrilla, y van dentro de una maletica. Sí. ¿Y ha sido en la misma zona o diferentes territorios? En Chiclana. Sí. En Chiclana, pero diferentes casas de Chiclana. Eso te iba a decir, que no es el mismo edificio. No. El ordenador, más o menos, hay diferencias de una tienda a otra, pero más o menos cuesta ese ordenador que han mandado y que aparece en esas cajas que aparecen en las casas, en las puertas de las casas de algunas personas en Chiclana, cuesta entre 1.000 y 1.500 euros. O sea, es que la broma ha salido muy cara, es muy cara para el bromista. Sí, que no es un ordenador barato de estos de Ada, ¿no? Que es un buen ordenador. Oye, que a mí no me vendría a llamar uno, o sea, de verdad. Vamos para Chiclana. Sí, no es un Apple, pero casi,
Sí. Es un pedazo de equipo. Sí, y sí. pues la cosa genera mucha intriga porque realmente, ¿qué hay detrás? Si fuera un simple acto altruista, ¿por qué lleva esos números? ¿Qué sentido tienen? ¿Y por qué llevan esos mensajes proféticos? Porque si fueran un mensaje bíblico, que quieras o no, llevar alguna frase, bueno, pues altruista o lo que sea y tal, pero es que es cosas así como muy apocalípticas y proféticas y cosas, no sé. Pues nada, te dejamos que estés pendiente del tema, a ver si trasciende alguna cosita más. Ahí estaremos. Bueno, Que pues en su día se intentó parece impulsar la beatificación de Rocío Jurado. Esto no es una coña. Sí, Esto es uno de esos casos de santos populares que de repente, por aclamación popular, se intentan llevar a los altares, y en muchas partes del mundo se convierten en santos a los que se le piden milagros y en teoría hacen milagros. Bueno, pues al ser Chiclana y estar ahí el monumento maravilloso, la más grande, pues oye, a lo mejor es un milagro de Rocío Jurado, que quiere fomentar las nuevas tecnologías entre sus seguidores. Pues sí, la verdad es que es bastante incomprensible. Parece, Manuel, hemos hablado aquí en alguna ocasión de cómo cosas y como noticias de este estilo virales, que se hacen virales, muy llamativas, que llaman mucho la atención, que aparezca ese ordenador. Bueno, pues en las puertas decenas y decenas de ordenadores, de maletines, es algún tipo de campaña publicitaria, puede pensarse, ¿no? Claro, evidentemente lo que ocurre es que tiene que salir el producto que se está publicitando, porque si no tiene mucho sentido. Es que no tiene mucho sentido el hecho de que, por ejemplo, si se publicita, no lo voy a decir porque el ordenador se ve muy bien la marca que es. Igual, no lo sé, si es una pista o un indicio, pero son todos los mismos ordenadores. ¿Es una campaña de publicidad de esos ordenadores? ¿Esos ordenadores han llegado a las puertas de Chiclana? Pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, llama la atención. Oye, el mío está petado, o sea, aunque no esté en Chiclana, si aquí el de la campaña quiere tener un detallito, seguro que todos estaríamos encantados, ¿eh? Vale. Bueno, oye, yo también, un ordenador nunca le hago ascos. ¿Qué asco se le va a hacer? Bueno, a un ordenador. Bueno, pues una cosa muy llamativa. Ya de paso, si quiere mandar una impresora y un escáner, pues ya nos arregla, nos hace para completo. Sí. Aunque sea con una cita de la Torá, o sea, da igual, lo que quiera. La carta a los Reyes Magos ya. Oye, por cierto, Manuel, ya que estás hablando, ya que nos estás contando cosas, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir hasta Argentina, porque allí se han producido una serie de apariciones de lo que podemos llamar un hombre lobo. Sí, pues mira, seguimos hablando de noticias muy raras, sí. Pero muy raras. Ya comentamos hace unas semanas en un círculo que esto de los hombres lobo, que parece que es una cosa que se quedó en el medievo, no, para nada. O sea, constantemente se están produciendo reportes de supuestas apariciones de licántropos y de hombres lobo en todo el mundo. A mí es un tema que me tiene alucinado completamente. Y hace solo unos días, en Argentina, allí se conoce como lobizón, al hombre lobo, al licántropo, pues volvía a saltar a los medios de comunicación, y varios diarios argentinos se hacían eco de una filmación que habría sido tomada por las cámaras de seguridad, según dice en estas informaciones, del Club de Polo Lomas de Mariló, en el partido bonaerense de San Miguel, y la verdad es que la filmación está muy lograda, porque lo que se ve es como una criatura muy extraña, que puede ser un hombre lobo, un chupacabras o un extraterrestre, porque es una cosa muy rara. Sale de lo que parece un bosque a la carretera, se escuchan en todo momento los aullidos y los gritos y los ladridos de los perros, e incluso aparece en plano uno de esos perros ladrando, rodeando a esa extraña criatura que parece desplazarse a cuatro patas en dirección a la cámara hasta que sale de plano. Bueno, esto lógicamente se ha convertido en viral. En Argentina comenzó a distribuirse a través de WhatsApp, y a pesar de que, según varios medios, está muy ubicado el lugar de la grabación, que repito que serían las cámaras de videovigilancia de ese club de polo de Lomas de Mariló, lo curioso, independientemente de que quizá detrás también haya una nueva campaña de publicidad viral o una simple broma, son las reacciones de los ciudadanos cuando se encuentran con una
con una cosa como esta, y que van desde que los mismos vecinos, como en los buenos tiempos de la Inquisición, denuncian a, por ejemplo, a un joven estudiante al que le interesaba el tema de la magia negra y demás, y al que su madre le tiró todos los libros de ocultismo pensando que podía ser él el responsable de... Bueno, si esto ocurre en Galicia, a mí me destrozan la biblioteca, claro, porque yo también tengo muchos libros de brujería y de cosas raras de estas. Las partidas de vigilantes entre los ciudadanos para intentar cazar al hombre lobo, la denuncia de animales mutilados, de perros que aparecen de repente muertos en extrañas circunstancias y que se relacionan con esta aparición de este supuesto lobizón. En definitiva, que en mayo del año 2021 la leyenda del hombre lobo, el mito del hombre lobo, sigue tan vivo y tan presente como a lo largo de toda la historia. Y sigue presente durante todo este tiempo, además, más todavía, la existencia de informes oficiales, en esta ocasión, nuevos informes oficiales, Miguel Pedrero, que nos hablan de no identificados y relacionados con la aviación y con los gobiernos. Efectivamente, porque los ovnis y su vertiente oficial no deja de reportarnos sorpresas. Y en este caso no es en Estados Unidos, sino que es en Canadá. Y esta información la sabemos por el trabajo de unos periodistas de un medio de comunicación bastante conocido, de Vice World News, que han hecho algo muy interesante. Han accedido a decenas y decenas de informes recientes sobre ovnis, protagonizados por pilotos de varias compañías aéreas de Canadá, como Air Canada, WestJet, Porter y otras aerolíneas. Lo interesante es que lo que hicieron estos periodistas es acceder a un llamado Sistema de Informes de Incidentes Diarios de Aviación Civil. Es decir, esto es un archivo digital que depende de Transportes de Canadá, que es un departamento federal que supervisa los transportes de ese país, tanto por carretera como por ferrocarril, transportes marítimos y también transportes aéreos. Bueno, el caso es que en este archivo digital hay más de 3 décadas de incidentes de todo tipo, ¿no? Casi 300.000 informes de incidentes solo de aviación, solo de aviación, casi 300.000 incidentes en los últimos 30 años. Entre esos incidentes hay de todo, desde fallos mecánicos en vuelo, pasajeros que tienen actitudes violentas, choques con aves, pero si revisas, si tienes el tiempo de revisar toda esa información con esos 300.000 informes a los que han accedido estos periodistas de este medio de comunicación, pues te encuentras, entre otras cosas, con casos de avistamientos de ovnis, ¿no? Y entonces lo que han hecho estos periodistas es ir por los avistamientos más interesantes y sobre todo por los últimos, ¿no? Y aquí nos encontramos con casos pues absolutamente fascinantes, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero como sé que vamos rápido y no tenemos tiempo, pues me quedo con uno. Venga. Con uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Que sucede a 8.000 pies de altura sobre el lago Ontario, ocurre el 14 de noviembre del año 2016 y en este caso el avistamiento conlleva que 2 miembros de la tripulación sufran heridas leves, ¿no? El caso es bastante espectacular porque de pronto un avión de Porter Airlines se encuentra con un objeto volador no identificado que va directamente en rumbo de colisión hacia el avión. Se trata de un objeto que el piloto, el copiloto y los miembros de la tripulación describen como un objeto parecido a una rosquilla, es decir, un círculo con hueco en el medio, ¿no? Una rosquilla de entre 1,5 metros y 2,5 metros de diámetro, de aspecto sólido, que como digo iba directamente en vuelo hacia el avión. Entonces el capitán lo que hace, el piloto, es anular el piloto automático y descender rápidamente para pasar por debajo de ese objeto. Y en esa maniobra, pues 2 auxiliares de vuelo se golpean contra las paredes de la cabina y sufren una serie de heridas leves, ¿no? Hubo una investigación por parte de la Junta de Seguridad de Transportes y la conclusión es que ni la descripción ni el tamaño del objeto coinciden con ningún vehículo aéreo no tripulado comercial. Claro, no pueden decir si no puede tratarse de
de algo comercial, ¿no? Hay muchos más casos, ¿no? De objetos que van a 4 veces la velocidad del sonido y pasan muy cerca de los aviones. Los propios periodistas llegan a hablar con un expiloto de combate que estuvo 20 años volando en aviones de combate de la Real Fuerza Aérea de Canadá, y dice que, bueno, que los pilotos solo dan cuenta del 10% de los incidentes como mucho, ¿no? Como digo, hay muchísimos casos, pero simplemente para terminar, estos periodistas luego hicieron algo interesante, ¿no? Es decir, se preguntaron, vale, tenemos una serie de informes OVNI que ha investigado una institución civil dependiente del gobierno de Canadá, pero ¿qué ha hecho el gobierno de Canadá? Y en Canadá también hay una ley de libertad de información, y gracias a eso ellos preguntan qué tipo de investigaciones está realizando el ejército canadiense sobre ovnis. Se encuentran con algo muy interesante, y es que dentro del ejército canadiense hay un informe que el encabezamiento es algo así como avistamientos de inteligencia vital que no constituyen amenaza. Y esto de inteligencia vital pues tiene que ver con todo tipo de actividades terrestres y aéreas que aparentemente son hostiles o sospechosos de que participan en actividades de contrabando ilegal o de espionaje por parte de otros países. Bueno, pues dentro de este ítem, de este departamento, digamos, pues hay toda una serie de informes, y los informes OVNI parece que el ejército canadiense dice que, bueno, que son no identificados, pero que aparentemente no constituyen una amenaza para la seguridad aérea de Canadá. Juan José Sezoro, coméntanos ahora una información relacionada con los encuentros cercanos con la muerte, relacionado con 3 casos, pero protagonista la misma persona de todos ellos. Sí, tú fíjate, se trata de un norteamericano que había sido atleta, que luego fue marine de los Estados Unidos, y que se llama Daniel Brinkley. Bueno, pues esta persona, fíjate si es raro, y bueno, de esto luego nos pueden comentar Miguel o Mado mucho más, que saben mucho del tema de las ECMs. Fíjate qué raro que una persona tenga una ECM. Bueno, pues esta persona ha tenido 3 a lo largo de su vida. 3 que además le han marcado de una manera muy profunda, hasta el punto de que han transformado toda su existencia. Y fíjate si yo creo que es raro. Yo creo que está a la misma altura de tener 3 ECMs que te caiga un rayo. Bueno, pues es que a él también le cayó un rayo. Jolín, entonces lo tiene todo. Sí. Yo creo que menos que le toque la lotería, lo tiene todo. En 1975, mientras estaba conversando por teléfono en casa, cayó un rayo en el exterior, pero cayó un rayo en el poste del cable, y a través del cable telefónico le llegó hasta el domicilio, y la corriente le atravesó todo el cuerpo. Entonces ahí fue donde tuvo la primera ECM, una ECM que le tuvo, además es una experiencia muy, muy intensa. Él la narra de una manera muy vívida, porque cuenta que estuvo unos 28, según le cuentan los testigos, el resto de familiares que estaban alrededor en ese momento en la casa. Dicen que estuvo como unos 28 minutos absolutamente inconsciente, que él en un momento dado se vio flotando, bueno, la típica escena, os podéis imaginar, flotando, es decir, tuvo ese proceso de autoscópico en el que se ve a sí mismo desde fuera. Tuvo también la experiencia de atravesar el túnel. De hecho, mientras iba el cuerpo en la ambulancia, él se veía acompañando a la ambulancia y con los sanitarios, se le declaró muerto, y de hecho se despertó al cabo de esa media hora en la morgue, ya directamente. Madre mía. Sí, okay. O sea que estamos hablando de que en principio es una muerte clínica, a juzgar por los médicos que le trataron. Pero lo que a mí me llama la atención y lo que le marcó mucho es cómo él estuvo experimentando esos 28 minutos, porque él dice que se vio, tuvo una parte típica también que ocurre en muchas ECMs, de tener esa revisión del pasado. Él dice que se vio en segunda persona, es decir, se veía a sí mismo como un espectador más, pero lo que le consideró una experiencia casi traumática de esa revisión de su vida fue que pudo ver no solamente a sí mismo en diferentes escenas a lo largo de su vida, sino que también en un momento dado era capaz de sentir lo que vivían las personas con las que interactuaba, es decir, como si empatizara tanto que llegaba a entender sus sentimientos hacia él. Y eso lo cuenta porque él dice que en el pasado había sido el típico abusón, que él era un chico del sur que se metía en muchísimas peleas, que menospreciaba y que actuaba con mucha arrogancia hacia los demás. Y esas sensaciones, ese trato que él daba a los demás, por primera vez lo vio no como en tercera persona, sino en sí mismo. Entonces eso le hizo que a partir de ese momento, cuando ya volvió, tuviera que cambiar de vida. De todas formas, a partir de esta primera experiencia, él
se mantiene muy receloso de compartirla con las demás personas. De hecho, lo comenta con la familia no le cree. Es en ese momento, estamos hablando del año 75, cuando conoce la obra de Raymond Moody, de Vida más allá de la vida, Vida después de la vida, y es ahí donde ya empieza a normalizar la experiencia. Bueno, pues como ese rayo que atravesó el cuerpo le dejó unas secuelas muy profundas, hasta el punto de que tuvo que estar en rehabilitación para poder andar y alimentarse solo, pues como unos 2 años, tuvo diferentes recaídas médicas por esos malos funcionamientos que tenía de su organismo, y en el año 1989 tiene una cirugía cardíaca y ahí vuelve, durante esa operación a corazón abierto, vuelve a tener una segunda experiencia cercana a la muerte. Prácticamente se repiten las mismas circunstancias que en la primera, solo que en esta ocasión no vio una especie como de ser de luz, que sí que vio en la primera. Vuelve a tener la revisión de la vida, también de una manera muy traumática. Dice que empezó desde el principio, o sea que tuvo que volver a vivir toda esa especie de PowerPoint, ¿no?, de todo lo que le había sucedido otra vez. Y aquí ya en esta segunda ocasión es cuando ya decide publicar un libro. Con su experiencia empieza a tener cierta notoriedad, empieza a dar una serie de conferencias, pero poco tiempo después, también, bueno, en el año 1997 se tiene que someter a una cirugía cerebral. Y es aquí, ¿no? Y otra vez, aquí se ve a los médicos cómo le afitan la cabeza, cómo le hacen los agujeros para proceder a esa operación. Vuelve a ver también el túnel, y es aquí cuando ya, finalmente, cuando sale, decide montar lo que él denomina la Brigada del Crepúsculo. Y es dedicarse, además de hacer esa campaña de divulgación, a contar lo que hay en el otro lado, bajo su punto de vista. Decide acompañar a los moribundos, fundamentalmente a militares que tienen enfermedades terminales, acompañarles en esos últimos momentos para tranquilizarles, qué guay, para contarles lo que hay al otro lado, y dice que ha tratado en estas condiciones a más de 2.000 personas. Bueno, esto significa, en este caso en concreto, que la experiencia paranormal, aunque fuera traumática, ha servido y ha motivado un cambio de conducta en esa persona, y ese cambio de conducta ha motivado que se dedique a ayudar. Yo creo que es lo importante, con lo cual la conclusión es muy buena, ¿no? Sí, claro, es una de estas experiencias, como decimos, tan transformadoras. En lugar de ser, era negativa, pero bueno, luego la convirtió en positiva, ¿no? Las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y luego continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, ahora todavía en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, en las 2:06 continuamos con Mado Martínez, continuamos con Juanjo Sánchez Toro, con Manuel Carbellal, con Miguel Pedrero y con Silvia Casasola, que ahora nos va a comentar, en la tertulia Zona Cero, nos va a comentar la existencia posible de una serie de errores genéticos en la historia del ser humano, en lo que tenemos dentro de nosotros, pero nos hacemos la siguiente pregunta: ¿esos errores son intencionados, introducidos por alguien? Bueno, sí y no. A ver, te cuento. Todos nos acordamos de cuando este investigador chino, que se llama He Jiankui, pues dio a conocer algo que alucinó muchísimo a la comunidad médica y científica, pues cuando unas niñas que habían nacido con una copia alterada, porque lo había hecho así, de un gen conocido como CCRS, y bueno, pues este científico había convencido a los padres para modificar ese gen para que esas niñas no heredaran y que fueran inmunes al VHS. ¿Qué pasó después? Pues que resultó que ese proyecto, en un principio, que a algunos les alarmaba y que decían, Dios mío, está jugando a ser Dios, tal, no fue tan perfecto y tan exacto como parecía en un principio, porque resulta que hubo unos errores genéticos. Esas niñas no eran tan inmunes al VHS, son unas niñas que son 2 mellizas, tienen unos nombres monísimos que ahora os diré. Y bueno, el caso es que este científico pues se había cogido y había pues eso, engañado de alguna forma a los padres, no les habría informado de los riesgos reales, y bueno, pues estaban todos un poquito horrorizados con lo que había sucedido. Las niñas se llaman Lulu y Nana, y bueno, pues ellas siguen creciendo, pero bueno, el asunto es que
Estos errores en su genoma las van a producir a lo largo de la vida una serie de cosas, y eso no es el grave problema. El grave problema es que resulta que al ser niñas, si tienen hijos, van a poder transmitir ese error genético que artificialmente introdujo este investigador. ¿Y por qué se sabe? Pues porque, por ejemplo, hicieron también mutaciones de estas genéticas en diferentes animales en su momento para experimentar, y en esa alteración que hacían, pues por ejemplo, nos cuentan que en animales, en conejos, pues que se supone que lo que querían era que fuera... pues que corrieran más, pues lo que les produjo fue que tuvieran las lenguas más largas. O sea, que tenía totalmente una acción, o sea, una reacción a la acción que se hacía totalmente distinta, y era descontrolable. Entonces, ¿qué es lo que comentan? Dicen, entonces, ¿qué pasa? Que no se pueden remediar estos errores genéticos, son tan comunes, ¿cómo puede afectar a generaciones futuras si en un momento dado alguien hace esta alteración para intentar controlar una enfermedad y al final resulta que lo van a heredar otras generaciones futuras? Entonces dicen que, claro, que el problema es cuando se hace en un embrión o cuando está en el óvulo. Y ahora lo que quieren poner es una nueva técnica. Esta nueva técnica se llama la edición de células somáticas, y estas van directamente a un órgano. Y creen que así no afectará al aparato reproductor de esa persona. Otra de las opciones que dicen es, también se puede intentar poner esta modificación genética en personas que ya no vayan a tener hijos, o que quieran coger y mejorar su vida porque tengan una enfermedad extraña y que renuncien a tener hijos. Entonces esas son las vías que tienen ahora mismo para este tipo de investigaciones, y sobre todo de esta nueva fórmula, de esta nueva edición de células somáticas. Así sí creen que se podrá tener acceso a controlar esas enfermedades un poco extrañas o enfermedades peligrosas, y que no será tan peligroso de cara a que generaciones futuras tengan esta alteración genética. Por lo tanto, esto viene a ser como introducir voluntariamente errores en el sistema genético, pero esos errores generan un beneficio. Claro, es que te dicen, pues por ejemplo, niños que puedan tener ceguera desde nacimiento, gente, pues lo típico, gente mayor ya que pueda tener Alzheimer o pueda tener Parkinson, pues hacerle esta alteración no supone un riesgo para generaciones futuras, pero sí estás ayudando a esa persona. Mado Martínez, antes nos ha comentado un caso de una persona que había vivido en Estados Unidos. Juanjo Sánchez Oro nos ha comentado una persona que había tenido 3 experiencias cercanas a la muerte, cuando es extrañísimo tener una, pues 3, más extraño todavía. Pero ahora también una información que nos vas a contar tiene que ver con las ECMs, con las experiencias cercanas a la muerte, con esa revisión de la vida, con ese túnel, con esas apariciones, pero que son experiencias desencadenadas por la meditación. ¿Qué es esto? Sí, pues la verdad es que Wilder Penfield ya identificó las áreas del lóbulo temporal asociadas a las alucinaciones psíquicas, la música celestial, las visiones religiosas, ¿no?, que son tan comunes en las experiencias cercanas a la muerte, que podías inducir por estimulación directa cortical, la estimulación eléctrica del cerebro. Y en sus experimentos, además, los sujetos se veían fuera del cuerpo, así como exclamaban y todo: ¡Dios mío, me estoy viendo fuera del cuerpo! Y existe una teoría bien conocida que dice que en momentos de estrés y situaciones extremas, eventos fatales, muy fatales, como puede ser, pues eso, de riesgo de tu vida, se pueden tener experiencias extracorpóreas y alucinaciones psíquicas. ¿Y si pudiéramos tener una experiencia cercana a la muerte sin morir? ¿Y si pudiéramos tener una experiencia cercana a la muerte y vernos fuera del cuerpo mediante la meditación? ¿Es esto posible? Pues sí. Es posible. De hecho, yo he recogido testimonios al respecto. Ahora mismo me viene a la mente el de una mujer del Reino Unido que me contó que se vio fuera del cuerpo durante una práctica de meditación. Además, era una mujer con muchos años de experiencia y veteranía en la práctica de la meditación. De esto y más detalles de este testimonio y de otros similares en mi libro La Prueba. Pero la noticia que hoy os traigo viene porque ahora tenemos un estudio longitudinal de 3 años que ha sido publicado en la revista Mindfulness, en el que los investigadores Van Gordon, Shannon y Dunn afirman
que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser experimentadas durante la meditación. Y lo realizaron, este estudio, con 12 veteranos de todo el mundo, que eran además expertos en la práctica de la meditación budista. Y ellos conseguían liberarse del apego del cuerpo hasta tal punto que conectaban con lo que muchos denominan popularmente como reinos del más allá o los umbrales de la muerte. Por ejemplo, en la escala del psiquiatra Bruce Greyson, para medir la profundidad de la ECM, se cumplían estos meditadores. Es decir, estos meditadores se veían fuera del cuerpo, podían ver moverse a través del túnel, podían establecer comunicación con seres de luz, podían llegar a observar paisajes que denominaríamos como celestiales, reunirse con personas fallecidas, perder la noción del tiempo y el espacio, repasar su vida, retornar de forma consciente a su cuerpo, metafóricamente hablando. Y como hemos mencionado muchas veces, la meditación es una práctica con múltiples beneficios comprobados a nivel físico y psicológico, y según los psiquiatras aporta una mayor sensibilidad intuitiva, transforma tu visión de vida, te permite conocerte a ti mismo. Merece la pena explorarla, pero lo que yo digo es: el cerebro del Homo sapiens está capacitado para tener experiencias místicas, para acceder a otros niveles de mente. Alguna función tendrá. Lo que ha dicho antes Juanjo Sánchez Oro, estábamos hablando, tú lo has dicho, Bruno, este hombre tuvo un propósito de vida, fíjate, se dedicó a ayudar a las personas, a pesar incluso de que su experiencia cercana a la muerte había sido negativa. Bueno, pues a lo mejor esa es la función de la experiencia cercana a la muerte y de esos estados alterados de conciencia y niveles de mente y experiencias místicas. A lo mejor están relacionados con la resiliencia, con la supervivencia, con que tú puedas seguir adelante incluso en los momentos más críticos y fatales de su vida. Y siempre es interesante, y además todo este tipo de experiencias tienen una serie de narrativas culturales que desde el punto de vista psicológico y antropológico nos dicen muchísimo cómo somos a nivel psicológico las personas, pero también cómo somos a nivel de sociedad y de nuestros sistemas de creencias. Manuel Carballal, muchos oyentes nos han dicho, nos han señalado con el María Rosavientos lo que nos comentabas al comienzo sobre ese santo popular, esa petición que había habido respecto a Rocío Jurado, y tú habías dicho habías señalado eso a propósito de dónde se estaba produciendo ese fenómeno. En Chipiona, exacto, exacto. Pero oye, la más grande hace milagros donde le da la gana, porque para eso son milagros. Exacto. ¿Qué importa? ¿Chipiona que Chiclana? Empiezan por T ambas, ¿no? Pues eso, como si los hacen Lourdes. Oye, por cierto, Manuel, coméntanos que ayer nos dijiste algo, hay información en estos días sobre avisamientos extrañas luces que se están viendo en el cielo, y seguimos haciendo un llamamiento a la gente para que nos ayude. Sí. Bueno, antes simplemente una brevísima nota sobre el caso de Daniel Brinkley. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a finales de los 80 durante uno de sus viajes a España. Doy fe de que si en su día fue un maltratador o un acosador, tuvo que ser temible, porque era un grandullón de casi 2 metros, como un armario ropero. O sea que no debía ser agradable ser acosado por Blinky. Pero en cuanto a lo de la ayuda, yo recuerdo una anécdota que me quedó grabada, y es que en su momento se le pidió ayuda para participar en la desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. ¿Os acordáis? Aquel niño que desapareció tras el accidente de un camión de sus en la padres. Investigación de la desaparición. Claro, porque él había, decía que en base a esas experiencias de ECM había desarrollado unas capacidades psíquicas, pero nada, obviamente el niño de Somosierra a fecha de hoy sigue sin aparecer. En cuanto a lo de los ovnis, que antes comentaba Miguel sobre los pilotos, bueno, pues Miguelín abre las orejas, porque el último caso de pilotos que se ha producido fue el pasado martes, y fue un piloto español, una tripulación de pilotos españoles que acababan de despegar del aeropuerto de Vitoria con destino a su base en Alemania, y cuando estaban a eso de las 11 de la noche sobrevolando el sur de Francia, se encontraron con un fenómeno realmente muy sorprendente. Tuvieron la oportunidad de tomar 5 fotografías y 2 vídeos, fotografías muy interesantes, y ayer hacíamos un llamamiento. Yo lo hacía a través de redes sociales, a través de foros de ufólogos, a través de agencias de noticias francesas, para ver si alguien había observado
ese mismo fenómeno en la madrugada del pasado martes al pasado miércoles de esta semana. Bueno, me han llegado un montón de casos, no doy abasto, de verdad, de esta semana en distintas partes de la geografía española. Varios de esos casos están acompañados por fotografías o por vídeos, como no podía ser de otra manera, porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil, y salvo que el incidente sea muy breve, muy efímero, y no te dé tiempo a sacar el móvil y a ponerte a hacer fotos, lo lógico es que cualquier testimonio ovni en la actualidad venga acompañado de imágenes. Y esto es lo que ha ocurrido esta semana en el puerto de Santa María, en el País Vasco, en Calafell. Bueno, me están llegando casos tanto de España como de fuera de España, y por supuesto, me adelanto ya, no estoy hablando de esa información que ha vuelto locas a las agencias de prensa españolas con el carrusel de satélites de Elon Musk, que ha sido reportado en varios servicios del 112, policía local, en distintas poblaciones españolas. No estamos hablando de eso, eso ya es muy fácil de identificar, son esos carruseles, esos trenes de satélites de Elon Musk que están formados por hileras de luces que se mueven en la misma dirección. No, estamos hablando de algo diferente, así que si alguien tiene alguna información o no que lo haya visto directamente, sino que le haya llegado la noticia o quizá haya visto un pequeño artículo en un periódico local sobre algo que haya ocurrido la noche del pasado martes al pasado miércoles, por favor que se ponga en contacto con nosotros. Exacto, vamos a hacer una recopilación rápida de hechos. La noche del pasado martes al miércoles. ¿Sucedieron los hechos entonces? Sí. ¿Sobre qué hora? O sea, del 4, ¿no? Del 4 al 5. Del 4 al 5. Acababa de despegar del aeropuerto de Vitoria, según me explicaba el piloto. Ellos tienen base en Colonia, en Alemania, y cuando estaban aproximadamente llevaban media hora de vuelo, estaban en el sur de Francia, todavía no habían cambiado del centro de control de vuelo. De repente, por la izquierda de su avión, de un Airbus, aparece un fenómeno luminoso, que lo que se ve en las fotografías la verdad es que son muy sorprendentes, porque se ve un fenómeno muy grande, enorme, en comparación con las estrellas que también se ven en el firmamento. Estoy hablando de algo mucho mayor que la luna llena, quizá por una aureola que rodee el objeto, porque el piloto me decía que en un momento determinado, cuando lo sobrevuela, él asegura, cree haber visto una especie de estructura como de panza en la parte inferior de ese objeto. En los vídeos se escucha las conversaciones que tienen piloto, copiloto y mecánico de vuelo dentro de la cabina del avión, la sorpresa que expresan, qué demonios es eso, lo estáis viendo, pero sobre todo lo más interesante son las fotografías, porque en las fotografías que están tomadas por el comandante con su teléfono móvil, lógicamente a través de la ventanilla, de la carlinga del avión, se ve el objeto en el exterior, pero también se refleja en el cristal el instrumental de vuelo. Incluso en una de ellas se ve con toda claridad al testigo con su teléfono tomando esa fotografía que se refleja en la misma carlinga. Y esto es lo que ocurrió. Yo hasta el momento solo he podido tener una conversación telefónica con él. Cuando regrese a España, espero que esta semana poder ya encontrarme en persona con él cuando haga escala en Madrid, y mientras, pues eso, estoy intentando localizar otros testigos que quizá hubiesen podido ver el mismo fenómeno desde tierra. La gente que tenga información, que lo haya visto, que sepa algún dato, alguna pista, ya saben, con Almadía Rosavientos nos puede escribir a través de Twitter, en el perfil de Twitter también, @rosavientos, y también el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Esta información, la noche del martes al miércoles, del pasado día 4 al 5. Esa observación en varios sitios, en varios puntos, pero ha habido muchas fotografías, muchos testimonios. Aquí recibimos todos los datos que nos quieran transmitir los oyentes, y los contamos y los transmitimos. Mucha información nos cuenta también sobre este
tipo de sucesos y sobre otros Miguel Pedrero, que también en los últimos tiempos nos ha dado mucha información y muchos datos para hablarnos de la inteligencia, vamos a llamarla así, del mundo vegetal, de los árboles. Pero es que en este caso en concreto es espectacular porque es algo así como si existiera una red social de las raíces de los árboles. Efectivamente, porque esta es una investigación que han realizado científicos de universidades del Reino Unido, de Alemania, de Francia y de México, y lo que han descubierto, que bueno, viene a reforzar otra serie de investigaciones que ya se conocían, es que los árboles pueden trabajar juntos para formar, digamos, redes de intercambios de recursos. Es decir, que es un modo que emplean los árboles para superar colectivamente pues diversos desafíos ambientales. Bueno, lo que hicieron estos científicos fue estudiar cómo los manglares de una laguna, la laguna La Mancha en Veracruz, en México, forman redes de injertos de sus raíces para compartir recursos. Es decir, que los árboles comparten recursos a través de sus raíces. Se trata de conexiones físicas entre las raíces de diferentes árboles y mediante estas conexiones pues intercambian nutrientes minerales, carbono y también agua, ¿no? Y de hecho este equipo de científicos internacionales descubrió que los árboles con menor acceso a la luz solar lograban sobrevivir precisamente gracias a los recursos obtenidos de otros ejemplares que les pasaban a través de las raíces, ¿no? Lo cual es algo bastante alucinante, ¿no? Que árboles que habrían muerto si no fuera por la ayuda del resto de sus congéneres, ¿no? También descubrieron que el 75% de los árboles de mayor altura en estos manglares digamos que contaban con injertos de raíces conectados a la red del manglar. El 75%, es decir, el 75% de estos árboles de mayor altura estaban conectados a esa red colaborativa de los árboles. Y también descubrieron que la mayoría de los árboles que estaban injertados con el resto de las raíces eran más altos que aquellos que decidían ir a su bola y que no formaban parte, digamos, de esa sociedad vegetal. Es decir, que esto demuestra que la colaboración, en el caso del reino vegetal y también, obviamente, en el caso del reino animal, es fundamental para la supervivencia, ¿no? Pero es que siguieron investigando y descubrieron que hasta 200 variedades de vegetales tenían la misma capacidad de trabajo en red. Es decir, que este es el principal elemento de supervivencia de los bosques, ¿no? Y esto está muy vinculado con algunas otras informaciones. Una, no sé si la comentamos en alguna ocasión, pero es súper interesante. Es un artículo publicado por la revista Science de un experimento bastante alucinante que se hizo en un bosque de Basilea, en Suiza, y en este caso los científicos emplearon una grúa y rociaron con dióxido de carbono las copas de unos abetos de 120 años y de 40 metros de altura, y luego mediante tecnología punta, mediante un espectrómetro de masa atómica, fueron capaces de seguir la distribución de ese carbono que absorbían por fotosíntesis estos árboles desde las copas hasta sus raíces, ¿no? Y al final descubrieron que los árboles compartían parte de ese carbono con otros árboles que lo necesitaban, aunque fuesen árboles de otras especies, ¿no? Y descubrieron que algunos árboles tenían hasta un 40% de carbono que no era propio, sino procedente de otros árboles. Es decir, que digamos que compartían ese carbono como si hubiera un orden, una sociedad vegetal por debajo de la tierra. Pero es que más interesante todavía es cómo se cedían ese carbono. Bueno, pues lo hacían a través de unos hongos que conectaban las raíces de diferentes árboles. Es decir, que estos hongos eran los encargados de conectar las raíces y de distribuir este carbono entre los árboles que lo necesitasen, ¿no? Es decir, que esto lo que genera es un equilibrio prácticamente perfecto de un ecosistema vegetal, en este caso pues de un bosque, que es algo que estamos empezando a comprender. Por eso cuando talamos árboles o deforestamos un lugar, pues estamos rompiendo
el ecosistema. No solamente es que nos carguemos unos árboles, sino que estamos rompiendo todo un ecosistema, todo un equilibrio que tiene que ver no solamente con los vegetales y con los árboles, sino también con los animales, porque al fin y al cabo son los vegetales los que determinan qué clase de animales y en qué número habitan ese ecosistema. Por lo tanto, si rompemos ese ecosistema, rompemos el equilibrio no solamente vegetal, sino también animal. Juan José Sezolo, aquí rompemos mitos, creencias, cosas que siempre hemos dado por ciertas, pero que posiblemente tienen otra explicación. Y siempre hemos dado por cierto, siempre hemos creído que la Biblioteca de Alejandría la destruyó un incendio, pero vamos a poner en duda esto, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ocurre quizás lo que suele pasar también en muchos casos, que uno es las teorías o las informaciones que maneja el mundo académico, y otra cosa es lo que se traslada a la opinión más popular, ¿no? Ahora justo se acaba de publicar en España un libro que se llama Quemar libros, una historia de la destrucción deliberada del conocimiento. Lo ha publicado la editorial Crítica, el autor es Richard Ovendin, que es uno de los bibliotecarios de la Universidad de Oxford, y que, bueno, el tema del libro, como el título ya podéis imaginar, habla de este fenómeno tan atroz que ocurre periódicamente a lo largo de la historia, que son los bibliocaustos, ¿no? Estos acontecimientos, esta persecución que se hace a veces o de los libros para quemarlos públicamente o directamente de las bibliotecas, fundamentalmente casi siempre es para acabar con la memoria de un determinado grupo social, para destruir su identidad, ¿no? Dañarla de esa manera simbólica. Y bueno, dentro de este libro hace un repaso también de estos diferentes bibliocaustos y se detiene también en uno de los capítulos a hablar sobre la Biblioteca de Alejandría. Entonces, él lo que comenta es que, en primer lugar, tenemos muy poquitos datos de qué era realmente esta biblioteca y cómo funcionaba. Tenemos, según comenta Ovendin, son muy pocas fuentes primarias y lo que sí que tenemos son bastantes fuentes de otros autores, de fuentes indirectas, de fuentes secundarias, pero que habitualmente se suelen copiar unas a otras. De momento, conviene aclarar que no hablamos de una biblioteca de Alejandría, sino que realmente había eran dos edificios. Una era la biblioteca interior o el Museion y otra era el Serapeum, que era el templo dedicado al dios Serapis, que esta era una de esas divinidades introducidas por los Ptolomeos, que era una dinastía de origen griego, producto de lo que fueron las conquistas de Alejandro Magno, y lo que hace es introducir este dios, que es una combinación de Osiris y de Apis, como una manera también de helenizar, de penetrar dentro de la religión egipcia. Bueno, por lo tanto tenemos estos dos edificios, estas dos bibliotecas, la exterior y la interior, y luego un aspecto fundamental para entender el funcionamiento de la biblioteca y el éxito que tuvo, cómo se convirtió en un auténtico santuario de la intelectualidad de aquel momento, es que estuvo muy promovida, muy tutelada por la propia monarquía. Había una norma, según cuentan algunas fuentes, que decía que cualquier barco que recalara en el puerto de Alejandría se tenían que revisar sus mercancías y si llevaba algún libro, ese libro tenía que ser copiado y uno de los ejemplares y esa copia trasladada a la Biblioteca de Alejandría siempre y cuando no existiera ya previamente en los fondos de la biblioteca. O sea, funcionaba algo parecido a como funciona la Biblioteca Nacional hoy en día en España, que todo aquel que registra un libro y ese libro tiene depósito legal, está obligado a llevar un ejemplar a la Biblioteca Nacional. De esa manera siempre se mantienen en principio al corriente todas las publicaciones que hay en España, pues algún ejemplar de esas publicaciones queda custodiada dentro de la Biblioteca Nacional. Bueno, pues de esta manera, con esta norma, fue como, al margen de los propios fondos que recopilaba por sí misma la biblioteca, fue como se fueron incrementando las estanterías con diferentes rollos, con diferentes papiros de índole internacional, podríamos decir, porque además el puerto de Alejandría era un puerto que era muy concurrido, con muchísimo flujo de barcos y por tanto llegaban muchísimas informaciones de los diferentes rincones del Mediterráneo. Se calcula que pudo haber en torno a 500.000 de rollos en la biblioteca. Como digo, divididos además en estos dos edificios, ¿no? Aunque luego también las cifras varían mucho de unos autores a otros, pero bueno, más o menos nos manejaríamos en ese orden. Y luego, a la hora de hablar de cómo se produjo esa decadencia, realmente más que hablar de un incendio, tendríamos que hablar de 3 momentos que generaron destrucción. El primero fue, normalmente siempre tenemos la imagen de la destrucción promovida y además a través de las diferentes películas y tal, de la acción de los cristianos, ¿no? Ese momento radical donde se produce la muerte además también de Hipatia,
y todo eso. Pero hubo un momento previo, que es justamente en el contexto de las guerras entre Roma y Egipto, cuando se produce la conquista de César en el siglo I, y que justamente en ese momento de guerra se produce un incendio en el puerto, y ese incendio que hay en las embarcaciones en el puerto se traslada a parte de la biblioteca de Alejandría. O sea que ahí ya tendríamos un primer momento de destrucción. En el siglo II y en el siglo III lo que nos encontramos ya es directamente una decadencia de la monarquía y una sucesión de desgracias que van a acontecer en Egipto, como es por ejemplo la peste antonina y una serie de usurpaciones políticas y de conflictos dinásticos que hay dentro del gobierno de Egipto. Y hay que tener en cuenta lo que decía antes. La biblioteca dependía muchísimo de la tutela, del patronato de las autoridades, de las máximas autoridades de Egipto. En el momento en el que las máximas autoridades de Egipto entran en crisis, dejan de atender como corresponde a la biblioteca y entra también en decadencia. Así que cuando va a llegar el momento, en el siglo IV, de la quema de lo que fue el asalto también cristiano a la biblioteca y sobre todo al Serapeón, pues en ese momento ya se encontraba también en una situación bastante crítica, en un momento ya, como digo, de poco esplendor la biblioteca, y es en ese contexto también donde se produce el asesinato también de Hipatia. Y finalmente, ya sería la estocada final de la que nos hablan las crónicas, teníamos que irnos al siglo VII, donde lo poco que quedara ya de la biblioteca en aquel momento fue eliminado con el paso del mundo musulmán. La invasión musulmana es la que parece, aunque aquí también las fuentes son confusas, pero como digo, un poco remató la biblioteca. O sea que entonces lo que nos encontramos sería esta triple acción de acontecimiento, ¿no?, de destrucciones prolongadas a lo largo aproximadamente de 7 siglos, a la vez que la propia biblioteca era bastante costosa de mantener porque, como decimos, el soporte de sus libros eran los papiros. Los papiros tienen una caducidad pues mucho más temprana de lo que fue luego el papel y sobre todo de lo que fue también luego el pergamino. Nosotros tenemos pergaminos pues de época que acumulan cientos de años y se conservan prácticamente como el primer día. El papiro no es así. Y eso obligaba a que los libros tuvieran que ser reescritos periódicamente. Es un poco lo que ocurre ahora, o lo que se piensa que va a ocurrir con los soportes digitales, que entendemos que con el paso del tiempo van a caducar y todos los CDs que tenemos, los DVDs, pues habrá que replicarlos en otros nuevos soportes. Bueno, pues con el papiro pasaba más o menos lo mismo, y en el momento en el que empezaron a faltar fondos, faltar atención y faltar dedicación para hacer esas copias de mantenimiento de los textos, pues seguramente hubo una especie como de purga por desidia, que también fue eliminando muchos de los fondos, ¿no? O sea que este sería un poco en el contexto en el que deberíamos entender más correctamente, en función de las fuentes que tenemos hoy en día, toda esta decadencia y fin de la Biblioteca de Alejandría. Pues esa información que un poco nos matiza lo que siempre hemos creído sobre ese final, sobre ese incendio de la Biblioteca de Alejandría. Nos vamos de la historia pasada a la historia futura. La historia futura está en el espacio y nos vamos al espacio, o nos podemos ir en el SpaceX. Sí, bueno, ya sabéis que abrían mucho los informativos, las noticias. Elon Musk otra vez su nave, el Starship correspondiente. ¿Esta vez ha volado o se la ha pegado? Pues a la novena ha sido la vencida, que lo han conseguido. Ha conseguido elevar la nave, es el Starship SN-15, 10 kilómetros elevado, y ha conseguido que aterrizara. ¿Y por qué? Dicen, ¿por qué siempre tenía ese problema que al intentar aterrizar pues no lo conseguía y explotaba? Pues es que por lo visto esta nave tiene una maniobra un poquito especial, ¿no? Y entonces esta maniobra hace un giro para ponerse en forma horizontal durante la caída y bueno, pues lo hace solo para enderezarse al llegar a unos pocos cientos de metros sobre el suelo. O sea, no es, por ejemplo, como los otros que tenía, que aterrizaban en vertical y no había ningún problema. ¿Por qué tiene esta maniobra? Pues esta maniobra, por lo visto, es fundamental para la reentrada en la atmósfera. Entonces, cuando consigan los Starship orbital alrededor, pues alrededor de la Tierra, es cuando realmente, y luego vuelva a la Tierra, tendrá que hacer esa maniobra para poder aterrizar, y por eso estos ensayos constantemente. Claro, el dinero que están invirtiendo es muy grande, porque más o menos se valora que son unos 2 millones de dólares, por mucho patrocinio que tenga. Esto tiene que coger, que no tenga ya ningún problema.
dentro de poco, si le sale bien a Elon Musk, claro, le va a salir súper rentable. ¿Por qué? Porque las otras posibles naves o vehículos que iban a llegar o a la Luna o a Marte iban a llevar una cantidad muy pequeña de astronautas o posibles visitantes, mientras que Elon Musk con estos Starship quiere llevar a 100 pasajeros, que ya es mucho. Bueno, luego comenta que también pues este Starship tiene un sistema que son unas losetas, que por lo visto recubren el transbordador porque hace una protección térmica, que son similares a las que llevaba el Challenger, que el Challenger, como recordaréis, hace 35 años fue el que explotó, pero bueno, que se pondrían de forma manual y que tienen unas alas también, estos Starship, que son unas alas que lo que hacen es que, dependiendo un poco la necesidad a la hora de controlar el descenso en horizontal, pues se despliegan más o menos y consiguen enderezar en condiciones a la nave para que luego al final pues tenga esa posición vertical a la hora de aterrizar. Este Starship va a ir, supuestamente, si todo va bien, a la Luna. Ahí no tendrá problemas con las losetas térmicas porque alunizará de forma vertical. Pero Elon Musk quiere llevar estas naves a Marte, como he dicho. Y entonces para ello sí necesitará estas losetas térmicas, y lo que sí va a tener que seguir haciendo pues son estos ensayos para que cuando vayan allí pues no tenga ningún problema. Entonces, pues bueno, pues vemos a ver qué es lo que consigue con todo este proyecto. Y bueno, pues la NASA está contenta y él me imagino que más, porque por fin a la novena ha sido la vencida. Sí, pero destruir 9 naves espaciales para conseguir ascender en una 10 kilómetros y ya está pensando en Marte, pues no sé, yo creo que tiene mucho optimismo, ¿no? Es un visionario. Sí. Bueno, pues, pero por lo menos lo está consiguiendo. Elon Musk, el SpaceX, el Space 10, a la novena lo ha conseguido, pues el 10 va a ser la leche, igual sube 11 kilómetros. No, y además creen en él, porque la NASA le ha cogido y ha firmado con él para ir a la Luna. Pues claro, porque tiene pasta. Y la necesitan, claro. Bueno, pues vamos a seguir al tanto de lo que hace Elon Musk, el hombre que es el fundador, el hombre, aquí científicamente lo conocemos como el fundador del coche Tesla y uno de los grandes magnates del mundo de la informática, del mundo de las modernas tecnologías. Seguimos hablando de noticias, de informaciones, de datos como los que nos comenta ahora mismo Manuel Carbellal sobre el mundo de las microsectas. Sí, esta es una información que se ha publicado esta semana en La Vanguardia. A mí me ha llamado mucho la atención porque se publican muchas informaciones sobre sectas, pero este reportaje firmado por Ignacio Orobio, Gemma Saura y Maika Navarro me ha parecido muy completo porque actualiza el problema al que se enfrentan los distintos servicios de las policías de toda España, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, sobre todo dando prioridad a la unidad especializada en grupos de manipulación psicológica de los Mossos d'Esquadra, que es como se denomina el grupo en la Policía Autonómica Catalana que está especializado en este tipo de colectivos y que alertan que durante la pandemia han sufrido un incremento y hacen algunas reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, el inspector de los Mossos, Luis Paradel, dice que durante la pandemia esta situación de aislamiento en la que hemos vivido la mayoría de los ciudadanos nos ha hecho pasar muchas más horas ante una pantalla y debemos observar con espíritu crítico ciertas promesas de milagros contra nuestro malestar que nos bombardean constantemente, porque prácticamente todas las sectas que lógicamente ya no podían dedicarse a hacer un apostolado, una captación, entregando folletos en las calles, organizando eventos y conferencias, han focalizado su apostolado en el mundo de las redes sociales, de las páginas web, de los WhatsApp y demás. Y lo mismo que ocurre con el caso de los curanderos o los videntes, que en momentos de crisis es cuando realmente hacen su agosto,
porque la mayoría de las personas está mucho más receptiva, es mucho más vulnerable en estos momentos de incertidumbre. La policía alerta especialmente sobre todos esos anuncios que nos pueden llegar a nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales de soluciones maravillosas para estos tiempos de incertidumbre. Alertan también sobre los nuevos contextos en el que se están desarrollando este tipo de grupos, que ya no hacen tanto una oferta religiosa o espiritual como que se mueven en el mundo de la autoayuda, en el mundo de la superación personal, como primer reclamo. Además, alertan también, en este caso, se pone en boca de Juancho Domínguez, que es el presidente de la red UNE, la organización que en España hoy por hoy está especializada en el estudio de las sectas, de que hoy cualquier joven o cualquier adulto de cualquier ciudad española, a través de esta conexión mundial que es Internet, puede ser captado por un gurú o por una secta que esté funcionando en América Latina, en Estados Unidos, en Oceanía o en cualquier punto de Europa. Un ejemplo que todos recordamos es el de Patricia Aguilar, que fue esa joven que abandonó su domicilio al cumplir los 18 años, captada por un sinvergüenza que lideraba un culto en Perú. Así que en el año 2021 el mundo de las sectas también se está reinventando y la policía está intentando aunar esfuerzos con psicólogos, con abogados, con investigadores particulares para intentar enfrentarse a este nuevo reto que son esas microsectas que ya atestan el mundo de Internet. Que lo que hacen es adaptarse a la realidad que tenemos. Ya no existe el buzoneo, digamos el buzoneo clásico, existe otro tipo de buzoneo, el buzoneo digital, que es lo que están haciendo, y utilizar esas creencias o lo que está pasando en el mundo y utilizar lo que está pasando en el mundo para poder captar a la gente. El estado de inseguridad, de incertidumbre sobre lo que está ocurriendo, indiscutiblemente es una puerta abierta a este tipo de control, porque claro, en el fondo es lo que busca una secta, controlar las esperanzas de las personas. Ahora entiendo por qué hace tanto tiempo que no llaman a mi puerta los testigos de Jehová para venderme la atalaya y el despertar. Claro, sí. Ahora te lo mandan por email, en PDF. Claro. En lo que ha quedado el mundo, los testigos de Jehová, tan contrarios que son a las tecnologías, ahora tienen que mandar hacer proselitismo por correo electrónico. Adaptarse o morir. Sí, desde luego. Mado Martínez, vamos a hablar de un caso de una niña mono, ¿lo podemos decir así? Sí, podríamos decirlo así. Entronca un poco con el tema de los niños ferales, los niños salvajes, la eterna discusión naturaleza-cultura. Y es que hace unos días tuve la suerte de compartir espacio televisivo en un programa de Colombia con Marina Chapman, que es una mujer que fue secuestrada a la edad de 5 años en Colombia durante las revueltas que siguieron al Bogotazo de 1948 y que fue abandonada en la selva. Es una historia increíble y conmovedora. Esta niña, Marina, que no se sabe muy bien si se llama Marina o cómo se llama, se encontró sola y abandonada en un entorno sumamente hostil. Pues la selva es, como os podéis imaginar, un entorno bastante hostil para una persona que además que no se ha criado ahí y además es una niña. ¿Qué edad tenía ella cuando la dejaron? 5 años. 5 años recuerda ella y los estudios antropológicos realizados sobre su osamenta demuestran que sí, que fue durante los 5 años en las que ella pasó esa privación nutricional, porque eso deja unas marcas en los huesos. Y sus probabilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Y además tenía miedo, se sentía sola y se sentía pues triste. Fíjate si se sentía sola, que echaba incluso de menos a sus secuestradores, quería que volvieran esos señores, ¿no? Que no la dejaran ahí. Pero de algún modo logró sobrevivir gracias a una tropilla de monos capuchinos que la cogieron entre ellos, que por algún motivo sintieron que aquella humanita en situación vulnerable no era una amenaza para ellos. Y no solo llegaron con el tiempo a acicalarla,
como a uno de los suyos, sino que también la llegaron a cuidar cuando estaba malita. Donde ella veía que bebían, ella bebía. Donde ella veía que comían, ella comía. Aunque normalmente comía de lo que a ellos se les caía durante el transporte, que además había que estar como muy al vuelo, porque enseguida se roban la comida, se cogen la comida unos a otros, hay que ser muy rápido, decía ella. Y llegó a saber qué significaba cada chillido, si había peligro, si sal de ahí, si comida. Hay una cosa muy curiosa, que es que ella llegó a dar datos sobre los monos capuchinos que los primatólogos tardaron en conocer, y ella ya los sabía, como por ejemplo que usaban herramientas. Estuvo con ellos durante algún tiempo hasta que Marina se dejó ver por unos cazadores furtivos. Y digo que se dejó ver porque no era la primera vez que los furtivos iban por aquella zona, pero como ella veía que maltrataban y hacía tanto daño a los animales, que Marina pues siempre sentía miedo de ellos y siempre se escondía, nunca se dejaba ver. Ella tenía mucho miedo cuando llegaban los furtivos, prefería quedarse con los monos. Pero un día vio que entre los furtivos había una mujer. Y el hecho de que hubiera una mujer le inspiró confianza, como una especie de anhelo materno, una búsqueda de calor humano. Fíjate qué sesgos de confirmación y qué anhelo, ¿no?, de calor humano y de pensar que porque era mujer iba a ser buena con ella. Salió a su encuentro, ella creía que la iban a llevar con ellos o con sus padres, pero la vendieron a una madame de una casa. Ostras. Esta madame tampoco era buena, en la que le obligaban a trabajar, a hacer trabajos forzados y recibía unas palizas enormes, y además comprendió que debía huir porque tarde o temprano pues iban a empezar a prostituirla. Y eso es lo que hizo, huyó de allí. Y estuvo viviendo en las calles hasta que la recogieron y la dieron en adopción a una familia de extranjeros. Por eso ella vive en el Reino Unido y cuando la oímos hablar, habla con acento británico un poco. Y los estudios de antropología forense y neurocientíficos, entre otros, confirman que su historia es real, es verídica, y si alguien quiere ahondar más en su experiencia, os recomiendo leer el libro que ella misma escribió contando su relato. Se titula La niña que no tenía nombre. La verdad es que es una historia muy, muy llamativa, muy, muy interesante, con cosas terribles, pero una historia de lucha, de superación, una historia casi casi mágica, una historia que nos has contado aquí y que tenemos ahí con los Teresas. Ella se llama María Chapman, ¿no? Marina Chapman. Marina bueno, Chapman, se cree perdona. que se llama Marina, es Claro, un nombre bueno, que ella medio sí. recuerda, pero no se acuerda muy bien. Bueno, y lo está que importa es buscando a sus el nombre padres. que ella piensa que tenga, no el que le pusieran. Exacto. Ya está, claro. Exacto. Juan José Cezoro, nos comentaste hace unas semanas la existencia de un proyecto en marcha, un experimento en marcha de una serie de personas, 15 en total, que se iban a meter en una cueva. Iban a cerrar con llave y van a hacer una serie de experimentos. Ese experimento, con 15 personas en una cueva, sin luz, sin ningún tipo de contacto con el exterior, se ha finiquitado. Han dicho que no se sigue con el experimento. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ha cumplido el plazo, que eran 40 días. Además es un número como muy bíblico también, muy de transformación. Y efectivamente es una cueva que además es una de las cuevas consideradas más, por la red de galerías que tiene, una de las más grandes de Europa. Está en el sur de Francia, al norte de Andorra. Y esta cueva, que es la cueva de Lombrives, pues allí han estado estas 15 personas entre 27 y 50 años de edad. Eran 7 mujeres y 8 hombres. Y han estado confinados sin luz natural, sin contacto con el exterior y sin ningún tipo de reloj que les pudiera advertir de cómo pasaba el tiempo. Se introdujeron allí el 14 de marzo, han tenido que superar esa situación de vivir sin tener conocimiento de cómo transcurren las noches y los días, a una temperatura en torno a unos 10 grados y sobre todo lo que cuentan que es más difícil era la altísima humedad que había en el interior. No tenían luz natural, pero sí que tenían luz eléctrica. Lo que pasa es que esa luz eléctrica se daba en algunas zonas y la tenían que generar a través de una bicicleta a pedales. El agua potable la extraían de un pozo que estaba a 45 metros bajo tierra y la caverna estaba dividida en varios espacios porque había un área que estaba dedicada, por ejemplo, a hacer determinados experimentos científicos y otro que era la cocina, donde los diferentes participantes, estas 15 personas, se tenían que ir turnando para cocinar. No podían tampoco probar alimentos frescos, sino simplemente todo lo que habían llevado de alimentos para mantener allí la estancia bajo tierra.
Y un requisito también que tuvieron que hacer antes de ingresar en la caverna fue tomarse una determinada cápsula, que es una cápsula electrónica que actúa como un sensor que permite medir en todo instante hacia el exterior la temperatura corporal y también determinados datos de tipo metabólico, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pretendía el experimento? Básicamente, los directores de esta investigación, que han llamado al experimento Deep Time, que sería tiempo profundo, quieren como contestar a 3 preguntas. Por un lado, ver cómo el ser humano, sin estos elementos externos que habitualmente tenemos en superficie, cómo somos capaces de gestionar la desorientación. Al mismo tiempo también cómo funciona el cerebro y cómo se adapta cuando está al margen de cualquier indicador de este tipo que le va avisando de cómo van transcurriendo los días y las noches. Y finalmente también si el grupo de personas que está habitando en esta situación se sincroniza de alguna manera para funcionar en conjunto, ¿no? Esto sería una cosa que ya trasciende lo que es meramente el metabolismo individual en estas circunstancias tan adversas, y se trata de ver precisamente si el grupo de alguna forma también se adapta, ¿no? Como colectivo. Entonces, bueno, lo que han encontrado es que una vez que salieron al exterior, tuvieron que salir, por supuesto, con gafas oscuras, con unos gorros para protegerse de la luz natural. Ahora está pendiente, por supuesto, todo lo que es el estudio y el análisis de los datos a partir de ese sensor que tenían en su cuerpo y que ha ido captando, ha ido grabando información a lo largo de todos estos 40 días. Pero lo que comentan es que, bueno, lo primero lo que han manifestado en las primeras declaraciones que han hecho una vez que han salido de la gruta es, por un lado, que evidentemente enseguida se produjo lo que fue una desorientación en cuanto a los ciclos de vigilia y de sueño. Cada uno más o menos lo gestionó de una determinada manera. Mientras unos, por ejemplo, se acostaban, otros se levantaban, perdieron absolutamente toda la noción de cuántas horas tenían que dormir. Unas veces dormían 2 horas, otras veces dormían 8, otras veces se supone que pasaban muchísimas horas, como 40 horas sin dormir. Y luego también otro aspecto también fundamental aquí es que han tenido también una desorientación en cuanto a lo que es lo que sería un poco la privación sensorial, ¿no? Algunos también parece que han podido tener algún tipo de como alucinaciones. Han perdido también incluso la noción, ya no solamente de las vigilias y de los sueños, sino directamente de la duración de los días, hasta el punto de que la gran mayoría de ellos, cuando de pronto abrieron la cueva para extraerlos, pensaban que faltaban por lo menos 10 o 12 días. Es decir, pensaban que todavía estaban en torno al día 28, día 30 del experimento. Y sin embargo, desorientación total. Absolutamente total, claro. ¿No? Ellos dicen que el experimento... Claro, el experimento dicen que puede ser útil, es un poco la finalidad que tiene. Al margen de estas preguntas concretas que os he comentado, ellos piensan que seguramente pues, puede ocurrir que en determinados momentos, por crisis, por el propio cambio climático, que no sabemos a dónde nos puede llevar, o por determinadas catástrofes naturales que en un momento dado nos pueden poner en esa situación de oscuridad. Por ejemplo, recordemos lo que debió ser el momento de la caída del meteorito, cuando la famosa desaparición de los dinosaurios, que seguramente, unido a lo que fueron también en aquel momento determinadas erupciones volcánicas, pues seguramente debió llenar todo lo que se fue la atmósfera de una fina película de polvo, que seguramente también bajó muchísimo lo que era la intensidad del sol y seguramente se perdió bastante la noción de lo que era el día y la noche. Entonces, bueno, para determinadas situaciones o gente que en un momento dado tenga que vivir también bajo tierra, no sabemos en qué circunstancias, como digo, por una determinada catástrofe, pues este estudio puede venir bien para esto, ¿no? Para conocer realmente cómo se adapta el cuerpo, qué problemas tenemos que tener, y ahora hay que estar a la espera del análisis de toda esta información, de cotejarla y bueno, y que la publiquen, ¿no? Hay algunos científicos que consideran que el experimento tiene algunos déficits ya de diseño. Por ejemplo, dicen que sería bueno que hubiera algún grupo de control fuera para ver también las diferencias, para captar las diferencias y ver realmente qué corresponde a los cambios propiamente inducidos por vivir en el subsuelo y qué cosas no. Entonces, bueno, ahí hablan algunos de aspectos como de defectos de forma, ¿no? Y finalmente el presupuesto que financia este proyecto, que ha venido también por fondos públicos y privados, ronda en torno a 1,2 millones de euros. Es lo que se ha invertido
en esta investigación. Así que bueno, esperaremos a ver un poco los resultados, a ver qué nos dicen al respecto. Esta investigación, Miguel Pedrero, nos recuerda a una serie de experimentos de psicología social, de sociología, que tú conoces mucho, pero gracias a este tipo de experimentos han conseguido algunas informaciones. Por ejemplo, estoy recordando, no es igual, pero es parecido. La película La Ola describe una serie de experimentos similares. Esa es la forma de conocer el comportamiento humano aplicado a una serie de hechos exteriores que influyen en unas decisiones. Claro, efectivamente. Es decir, que al final yo creo que de lo que se trata es de conocer cómo funciona el cerebro humano. Yo creo que eso es la clave, está detrás no solamente de intereses políticos, sino también de intereses económicos, del mundo de la comunicación, el mundo de la publicidad, es lo que se ha dado en llamar neuromarketing. Es decir, claro, es saber cómo se puede manipular la mente y sobre todo cómo influye el contexto en las decisiones que toma uno. No toma la misma decisión ante un mismo hecho que ocurre en un contexto que ante un hecho que ocurre en otro contexto. Claro, y precisamente de lo que se trata o lo que pretenden es conocer, como tú muy bien has dicho, cómo reacciona una persona ante un determinado estímulo, cómo funciona el cerebro humano ante un determinado estímulo, ¿no? Es una forma de conocer cómo funciona nuestro cerebro y es algo ante lo que tenemos escasa protección, ¿no? Porque es directamente saber cómo funciona nuestro cerebro para manipularlo de la manera que más conviene a ciertos intereses económicos o políticos, ¿no? Es el famoso neuromarketing que yo creo que abre unas puertas y unas vías que dan mucho miedo. Tertulia Zona Cero, hasta aquí con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Nada, a vosotros. Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Juan José Chezoro, gracias. Buenas noches, hasta la semana que viene. Manuel Carballal, nos seguimos hablando y seguimos haciendo ese llamamiento. La gente que tuviera una serie de experiencias, que viera algo extraño en el cielo la noche del pasado martes al miércoles, que nos escriba y que se ponga en contacto con nosotros y contigo y que nos cuente qué es lo que pasó. O incluso, porque hay varias ocasiones, varias personas que lo han conseguido, afirmaciones. Y vamos a seguir dando la semana que viene datos sobre ese avistamiento que se produjo la noche del pasado día 4 a 5. Aquí lo contaremos. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.